Cuando nos miramos al espejo y de pronto vemos que estamos despeinadas o despeinadas, no vamos a peinar el espejo, ¿cierto? Pero el espejo nos está sirviendo para darnos una información. Así que hoy te invito a que te liberes de cualquier tipo de interpretación y empecemos a darnos cuenta que todo lo que está a nuestro alrededor nos está proporcionando una información que podemos usar y no dejar que nos use. Así que hoy tenemos una invitada súper especial, la doctora Luz Dari Parra, de bioreprogramación, para tratar todos estos temas que van a hacer muchísimos clics y sabemos que muchas personas en medio de el reconocimiento de alguna situación que esté ahí como punzando un poco, puede liberarse y entonces vienen una cantidad de resultados de armonía que es donde está nuestra verdad verdadera. Así que por acá voy a invitar a mi doc. Se van conectando, que unen a otras a través de esta flechita, para que lo vean aquí en vivo, participen, pregunten. Hola, mi Hola, bella, ¿cómo muy estás? bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Feliz de compartir contigo porque siempre son clases maravillosas las que compartimos. ¿Cómo estás? Yo también, excelentemente bien, gracias a Dios y muy contenta de estar compartiendo contigo. Ay, gracias, mi Doc Bella. Bueno, en el live pasado, como tantas personas preguntando cosas, Ay, y decidimos hacer este live como preguntas y respuestas, así que pueden ir preguntando. Pero mientras preguntan las personas, le pusimos a este live espejo y sombra, unos conceptos que nos pueden como llevar a como a unos estados, ¿no? A unos muy positivos, a otros tal vez muy negativos. ¿Cómo llegar a la neutralidad en estos términos que nos ayuden a evolucionar? Bueno, eh, em, primero que todo es bueno que tengamos presente que el concepto de sombra, como lo ha definido Carl Gustav Jung, Ujú. tiene que ver con esos aspectos de nosotros que nos cuestan ver en los otros, perdón, en nosotros mismos y que vemos muy fácil en los Sí. otros. De hecho, la Biblia lo dice, es más fácil ver la pajita en el ojo ajeno que la viga en el propio. Por más grande que sea el tema, en nosotros nos cuesta mucho verlo, ¿cierto? En cambio, en los otros, como somos tan rápidos, digamos, y tan hábiles, entre comillas, para el juicio, para decir esa persona esto, aquello, lo de más allá, en eso somos rapidísimos, más que en verlo de nosotros, pues entonces podemos verlo muy fácil en el otro y no en nosotros. Y a mí me encanta mucho el paralelo que se está haciendo ya desde hace un tiempo para acá, cuando hablamos de el espejo y la ley del espejo, que de hecho es un libro que se llama La ley del espejo, ¿sí? De un japonés, y a mí me encanta mucho porque realmente cuando le decimos a la otra persona o cuando le ayudamos a mis consultantes, por ejemplo, y yo les ayudo a descubrir que no es el otro, aunque eso no quiere decir que el otro no tenga responsabilidad en lo que está pasando. Sin embargo, cuando decimos no es el otro, soy yo, porque cuando con un dedo señalo al otro, tres dedos me están señalando a mí. Entonces, cuando empezamos a ver lo que hay de mí en eso que yo estoy viendo y juzgando en el otro, lo que hay de responsabilidad mía en eso que yo estoy diciendo, por ejemplo, es muy común decir, es que mi marido esto, aquello, lo de más allá, mi esposa, mi amigo, mi amiga, la persona que labora para mí es esto o aquello. ¿Qué hay de mí en eso? ¿Sí? Si quieres decir algo, adelante, que quiero luego agregar otra cosita. Mi doc, yo pienso, no, yo pienso que como le estás diciendo, a mí me transformó la vida. A mí me transformó la vida, doc, porque
Cuando nosotros empezamos a ver que vamos a un taller ay, no, esto le serviría a mi mamá, uy, esto le serviría a mi pareja, uy, esto le serviría a mi novio. Ay, sí, 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 yo me acuerdo cuando fui a la primera conferencia de Papá Jaime, te amo, pero soy feliz sin ti. Yo decía, uy, no, esto le tiene que servir muchísimo a mi novio. Y él me dijo, no, yo no voy a ir, vaya usted a que se dé cuenta que me ama y que puede ser feliz sin mí. Y yo, bueno. Y fui y efectivamente así sucedió. Después de 2 años hice las comprensiones, pero se me abrió y se me despegó ahí como el inconsciente. Y por eso quisiera hacer una pregunta, porque eso a veces nos afecta. Que obviamente la comunidad que ya está creada acá, digamos que ya hemos tocado muchos estos temas, pero siempre habrán personas nuevas o que no hayan comprendido. Yo hay cosas que vi hace 10 años y apenas estoy comprendiendo ahora. Entonces, por eso no nos podemos sentir mal. Pero yo sí quiero representar hoy a muchas personas, mi doc, que de pronto dicen como, ¿cómo así que somos rápidos para juzgar? ¿Cómo así que somos rápidos para señalar al otro? ¿Cómo así que somos rápidos si yo no soy así? Yo soy muy bueno. Al contrario, yo quiero que el otro esté mejor. Si yo estoy notando que esta información le puede servir al otro es porque yo soy buena, porque yo quiero que esa persona viva bueno. Entonces, en esa delgada línea, ¿no? No, estamos ahí como peleando con un poco con el ego. Y que usted nos explique cómo funciona esto de manera inconsciente, pues es muy poderoso, porque entonces me ayuda a decir, ya, a ver, cálmate Liliana, que esto que le quieres mandar a tu papá, a tu mamá, a tu pareja, es para ti, asúmelo tú. Bueno, voy a empezar por decir eso de que nos es muy fácil juzgar y somos rápidos para juzgar, ¿cierto? Porque es que eso que tú dijiste de cuando empezamos un proceso de crecimiento personal, ya no crecimiento, sino crecimiento personal, entonces en general, de hecho es lo más común, por ejemplo, cuando yo enseño el curso de guión mental personal, de hecho incluso en las primeras clases les digo, yo sé que van a empezar a decir, ay, qué bueno que mi mamá hiciera esto, mi papá, mi hermano, mi tío, mi tía, mi pareja, etcétera, etcétera, porque es lo primero que nos pasa a todos, ¿cierto? En realidad todos queremos. Y tú lo dices, ay, es porque yo quiero que los otros estén mejor, ¿cierto? Y también eso es verdad. Todos queremos que el otro cambie, solo que muchas veces queremos que cambie el otro y no yo, ¿sí? Aunque si estamos en el curso es porque ya queremos cambiar. Bien, entonces lo siguiente es, y a mí me gusta mucho hacer énfasis y decir, porque es que a muchas personas a la primera les cuesta mucho llegar a aceptar lo de la ley del espejo, ¿sí? ¿Cómo así que es espejo mío, ¿sí? ¿Cómo así que me está mostrando algo que yo no quiero ver? Y en realidad es así. De hecho, yo les voy a decir una frase y la voy a decir súper despacio. Y la frase es, todo lo que pasa en mi vida, yo lo creé, yo lo deseé o yo lo permití. ¿Sí? Y entonces luego les digo a las personas, a mis consultantes, les digo, la embarrada o lo jodido es que eso que está pasando en mi vida, que yo digo, ¿cómo así que yo creé esta realidad? ¿Cómo así que alguien que es abusado o violado va a decir y va a aceptar a la primera? Oh, sí, entonces yo quería que me violaran, ¿sí? Conscientemente no. Sin embargo, si eso ya está en el inconsciente de la persona, ¿sí? Eso no porque lo haya vivido la persona directamente o en su infancia, sino como hoy empecé a ver a una adolescente, ¿cierto? Y entonces, con un montón de temas psicosomáticos, un montón de temas de salud, y con 14 años ya ni siquiera quiere vivir,
porque dice, ya he sufrido mucho en la vida con esta enfermedad desde que nací, con todos estos síntomas, todo el tiempo con síntomas. Entonces dice que ya no quiere vivir con 14 años y yo me suelo decir a mí misma, Dios, con lo contenta y agradecida que yo vivo en este plano, ¿cómo es posible que un adolescente de 14 años ya no quiera vivir? Y entonces le explico esto de todo lo que pasa en mi vida, yo lo creé, yo lo deseo, yo lo permití. Y además le hablo sobre los proyectos, el proyecto y sentido. Como ya había leído la historia de la gestación de ella y la mamá dice, yo vomité desde el primer momento que supe que estaba embarazada hasta cuando estaba a punto de nacer la niña. Vómito, pues la niña mantiene con vómitos, ¿sí? Yo me sentí muy sola, estuve muy triste, tenía mucha rabia, etcétera, etcétera. Todo lo que la niña ha estado sintiendo durante toda su cortísima existencia, que son 14 años, es todo lo que la mamá vivió durante su embarazo y la gestación de esta niña. Entonces, ella no quiere eso conscientemente. La mamá tampoco, era una niña muy amada, ha sido muy amada desde el comienzo, solo que la mamá se sentía decepcionada, vivió una cantidad de cosas. Así que tengamos presente, son dos cosas muy importantes. No todas las veces que yo diga, me da rabia con esa persona porque roba, porque hace daño, porque maltrata, porque se queja mucho, porque juzga mucho, esa es una de las posibilidades. Que yo también soy como esa persona, solo que yo no lo veo en mí, ¿sí? Hace poco otra persona en el taller de Volver a Nacer se quejaba de que su madre es va mucho de víctima por la vida, ¿sí? Y entonces, ya en el taller, como es alguien, una persona cercana, y había varias personas que ya se han formado en biorreprogramación ahí, yo les mostré lo que la persona escribió, ¿cierto? Les mostré a las personas que se han formado en biorrepro para que tuvieran una idea y les dije, vean, nada más todo esto que escribió esta persona ya me habla de victimismo, ¿sí? ¿De qué se queja de la mamá? De que la mamá va como víctima. ¿Por qué? Porque es más fácil verlo en el otro que en nosotros. Al final fue muy bonito porque esa persona, que es posible que me esté escuchando, esa persona me dice, por fin me llevo de este taller, que por fin me doy cuenta que al igual que mi mamá, yo también voy de víctima por la vida. ¿Sí? Entonces, esa es una opción. De eso que yo acuso al otro, también yo lo tengo. ¿Sí? O yo voy de víctima, o yo voy de quejumbrosa o de quejicas, o yo también soy injusta con los demás, o yo también maltrato a los demás. En Incluso, fin, esa es una opción. Mioc, en uno de los casos, por ejemplo, cuando yo veo en el otro, por ejemplo, que esa persona es injusta con ella o que está en una situación injusta, el espejo puede ser que yo sea injusta conmigo misma. Y a veces no lo Sí, notamos porque está relacionado con nosotros. Lo digo por mi experiencia cuando yo decía, es que mis parejas no me ponen cuidado, no soy su prioridad. Y pues me miraba y yo no era mi prioridad. O decía, es que esas parejas son infieles, pero yo era totalmente infiel conmigo misma. No era fácil observarlo. excelente. Sí, así es, Lili. De hecho, cuando una persona dice, no me quiere, no me trata bien, no, como tú dices, no soy su prioridad, entonces yo les pregunto, ¿qué tanto te estás queriendo a ti misma o a ti mismo? ¿Qué tan bien o qué tan dura estás siendo contigo misma? ¿Sí?
¿Qué tanto te estás respetando y valorando a ti misma? Entonces la persona dice, ah, entonces hacen el insight, el clic, y qué interesante. Porque de hecho, aquí voy a aprovechar antes de decir que la otra parte de lo de la ley del espejo, hace poco estoy viendo a una mujer, ¿sí? Súper bonita, súper capaz, súper echada para adelante. ¿Qué pasa? Que empezó varias carreras y por las razones que sea, no terminó ninguna. Entonces ella se sentía menos que todas sus compañeras que sí habían terminado la carrera, ¿cierto? Entonces, lo primero, desde la primera sesión de terapia, era mucho malestar con el esposo, que es que él esto, aquello, lo demás allá, ¿sí? La segunda sesión, cuando ella ya se dio cuenta, y yo la puse a leer la ley del espejo, en la segunda sesión me decía, siento una vergüenza enorme, sobre todo conmigo misma, porque todo eso de lo que yo acusaba a mi esposo, me he dado cuenta que es que soy yo, que yo soy la responsable de todo ese tema. Y me decía, tengo un matrimonio completamente diferente ahora. Sí, está fascinada con el proceso terapéutico porque se dio cuenta que en realidad no es el otro, sino que es uno mismo, soy yo, ¿sí? Entonces, eso que tú acabas de decir para hacer más énfasis es, puede que yo no lo haga con los otros, pero que sí lo hago conmigo misma. No amarme, no valorarme, no respetarme, no tener en cuenta mi tiempo de descanso, ¿sí? Yo suelo contar una anécdota, una historia mía, que me dolió obviamente porque vino una empleada a la casa, se llevó un anillo que para mí era supremamente valioso, ¿sí? Económicamente era valioso y para mí tenía mucho valor porque me lo había regalado una persona que estaba supremamente agradecida conmigo y yo sé que para ella era mucho esfuerzo regalarme ese anillo, ¿sí? Se lo llevó de la casa. Y yo lo primero que hice fue, en vez de estarme enojando y peleándome con eso, pues llamé a uno de los amigos del estudio y le digo, ve, ayúdame a entender esto, por favor. Me pasó esta situación y él me dice así con toda la tranquilidad, Luz, recuerda que a ti nadie te roba. ¿Qué te estás robando a ti misma? Y yo inmediatamente encontré la respuesta, ¿sí? Me estaba robando mi tiempo de descanso. Yo no paraba de laborar de domingo a domingo. ¿Por qué? Simplemente porque me ponía de salvadora. Porque cuando una persona me llamaba y me decía, ay, por favor, mira, me acaban de hablar de ti, te necesito urgente, ábreme un espacio, tal. Y entonces yo sacrificaba todos mis poquiticos descansos y le abría el tiempo a la persona para atenderla más rápido, ¿sí? Luego entendí y me dije, empecé a preguntarle a esa persona cuál era su urgencia, porque cuando llegaban a la consulta, Sí, la sí. supuesta urgencia era una depresión de hace 20 años. ¿Cierto? Entonces yo dije, bueno, pues no es tan urgente. Si ha aguantado 20 años, puede aguantar 3 o 4 meses más, ¿cierto? Ujú. Entonces ya empecé a preguntarlo desde el comienzo. Entonces, si tienes algo más que agregar para esta parte y si no, para seguir con la segunda Todavía te estás parte. entrenando en eso. Cuidado, te roban otro anillo. No, 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 yo ya me cuido un poco más, me permito más tener vacaciones y me permito más tiempo para mí, ¿sí? Ya en ese lado no estoy tan salvadora, Bueno, ¿sí? hacer, Creo. voy a hacer una pregunta acá. Dice Doc, y si es una niña a la que abusaron sexualmente, esa pregunta la voy a unir con la de Linita que dice, qué pena, es que no me quedó claro lo de las violaciones en bioreprogramación, lo he escuchado en el plan del alma. Por ahora esas Bueno, dos, ahorita te digo las vale, otras. son dos, listo. Yo le voy a contestar la primera con un ejemplo. En el taller de Volver a Nacer, en una ocasión llegó una señora, unos 70 años aproximadamente, y en una pausa me dijo, yo quiero entender por qué, no, me dijo esto, mira, es que a mí me violaron cuando tenía 4 años y yo quiero que en el grupo no se sepa eso que me pasó.
Y yo le dije, bueno, tranquila, ya sabes, le puedes poner un código y yo ya voy a saber de qué estás hablando cuando tú me lo cuentes, cuando llegues ahí. Como en el momento, como en el taller de Volver a Nacer, se va al momento de la concepción, ¿sí? Entonces, cuando ella llega al momento de la concepción para revisar qué es lo que pasa, empieza a decir, no, 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 no puede ser, no puede ser. Y yo le pregunto, ¿qué pasa? Y me dice, mi papá está violando a mi mamá. Mi mamá no quiere, papá está borracho, papá quiere tener sexo, mamá no, mamá se defiende y luego dice, ahora comprendo por qué me violaron cuando tenía 4 años. Entonces, puede pasar que no sea producto de una violación o que no haya habido un abuso real, pero si la mamá se sintió abusada o violada, si lo sintió, ¿sí? Entonces la bebé ya viene con ese proyecto de ser abusada o de ser violada. Puede que el abuso o la violación no lo haya vivido la mamá de manera directa a nivel sexual, pero sí puede que lo haya vivido como que la engañaron, entonces le hicieron algo y ella se sintió atrapada, encarcelada, forzada, violada por una otra situación que nada tuviera que ver con el sexo. Todo depende de cómo la mamá lo vive y lo siente, ¿sí? Entonces, con eso respondo esa primera. La segunda, dijiste lo del plan del alma y las violaciones, ¿verdad? Pues yo también les comento con otro ejemplo. En una ocasión tuve una chica en terapia que había sido violada por el papá, ¿sí? Y después el papá fue al taller de Volver a Nacer también. Yo ya sabía, yo ya conocía la historia. Y el papá, de hecho, quería saber a qué se debía. Él quería conocer el propósito de su vida, ¿sí? Quería conocer el propósito de su vida y tal. Y ahí encontró la respuesta a esa situación. Pues yo les puedo contar que hoy día tienen una excelente relación. Ambos son terapeutas, sí, tanto el papá como la hija se dedican a las terapias. Yo he podido ver muy bien y cuando leemos el plan del alma, el don del alma de Robert Schwartz, sí, y yo lo veo porque por el taller de Volver a Nacer han pasado más de 7.000 personas, sí, entonces yo me doy cuenta que antes de venir aquí sí que acordamos vivir esas historias que vivimos, luego son tan traumáticas, tan difíciles, tan difíciles de llevar por la vida, ¿sí? Sin embargo, pues ya hicimos esos acuerdos y ese papá, esa mamá, esas otras personas estuvieron ahí para hacer el rol que nuestra alma les asignó, ¿sí? Y por lo general es para que nos convirtamos en esa persona que también el alma quería, pero que cuando ya vamos a venir aquí se nos olvida, ¿sí? Cuando ya llegamos aquí se nos olvida que habíamos hecho esos acuerdos. Veo que es que también nos cuesta muchísimo empezar a experimentar las cosas como neutras. Empezamos a calificarlas desde nuestras creencias. Esto es bueno, esto es malo. Entonces, por supuesto que, por ejemplo, antenoche atropellaron una gatita que aquí en el barrio queremos muchísimo y ella lloró toda la noche, pero lloraba como cuando los gaticos pelean de noche. Entonces, digamos que no salimos como a ver y en la mañana yo le decía, mi amor, yo siento un taco en mi garganta, yo me siento muy mal por no haber salido a mirar si era que no estaban peleando y tal vez haberme dado cuenta que ella estaba sufriendo. Y entonces él es ahí en ese momento es mi polo a tierra y me dice, solo pasa lo que tiene que pasar. Si te hubiera tocado salir a ti, tú hubieras salido de alguna u otra manera. Los ángeles te lo dicen, sientes las ganas, lo haces simplemente, pero si no lo hiciste, era lo que tenía que pasar.
Pero la experiencia humana, recién parte mi gato, y pasan todos estos procesos sensibles, yo empiezo a calificar esa situación como mala, pero realmente es neutra porque puede ser que esté uniendo una familia, puede ser que esté generando un nuevo conocimiento a la veterinaria, puede ser que esté haciendo un llamado a los vigilantes del sector para que estén más pendientes. Eh, o sea, está generando un propósito de amor que yo no puedo ver, pero necesito calmarme para poderlo observar de esa manera. Y ahí es donde nosotros decimos, Biorepro es una maravilla porque nos ayuda a encontrar el camino de la neutralidad ante eso que nos está pasando. Porque cuando uno dice, es que una niña violada, uno dice, pero qué pesar, ¿cómo así? Pero esa niña mañana es la que trabaja en conferencias de perdón, en libros bestseller de por qué le pasan este tipo de cosas a mujeres brillantes y porque perdonaron, porque avanzaron, porque no se quedaron, porque entendieron que el cuerpo es un vehículo para experimentar el espíritu, pero el espíritu no califica nada como bueno o como malo. Entonces ahí es donde integramos un poco la interpretación humana. O sea que nos tenemos que entrenar es en interpretar lo que nos está sucediendo para dejar de sentir victimismo, miedo, culpa. Es que tú me hiciste, no, el otro hace, está en su nivel de conciencia. Es que tú me dijiste, no, el otro dice en su nivel de conciencia. Pero hasta dónde yo me engancho, hasta dónde yo siento eso como mío. Y entonces ahí viene una pregunta de alguien que dice, yo quisiera entender por qué mi familia y yo somos tan impacientes, insensibles con lo que nos dicen los demás. Ya tenemos acá varias preguntitas, estaba esperando que se juntaran como varias, entonces si quieres vamos contestando. Bueno, cuando dices eso de la persona que quiere entender por qué su familia es tan impaciente, de pronto están muy reactivos y habría que encontrar qué pasa qué pasa que voy a decir que pues no debes, puede que no sea así, que ante cualquier cosa están reaccionando reactivamente, ¿sí? Y muchas veces es por una rabia que no le pertenece a la persona, que ya viene de la mamá o del papá o de algún otro ancestro, ¿sí? Eso. Antes de las preguntas, Lili, yo quiero decir la segunda posibilidad del espejo. Entonces, la primera es, o yo soy como esa persona, pero me cuesta verlo y es ahí donde está la sombra que no queremos ver, esos aspectos de mí que no me gusta ver, ¿sí? Y que si de pronto me lo muestran, no, yo no soy así, ¿cómo me va a decir eso? No sé qué, ¿cierto? O yo no me trato como se supone que quiero que me traten. La segunda posibilidad es, yo tuve una vivencia respecto a eso de lo que yo me quejo. Por ejemplo, una persona que detesta y dice, a mí me aterra, yo odio, detesto las personas que son infieles. O es que cómo es posible, yo como amaba a ese hombre y me fue infiel, me traicionó, no sé qué. Yo nunca he sido infiel. Puede que no, y eso seguro que es verdad. Sin embargo, si tuvo una experiencia en la que vio que el papá o la mamá estaban siendo infieles, la persona conoce eso y sabe que le dolió y lo vivió de una manera muy, muy difícil, atrae a su vida a alguien que le va a mostrar, y digo yo, a refregar eh, que hay algo por sanar ahí, que está por sanar esa situación. Entonces son esas dos opciones o casi tres con la de yo que me estoy haciendo a mí misma. ¿Sí? Ahora sí puedes seguir con las preguntas. Ay, Doc, es hermoso porque lo utilizamos como una herramienta de evolución y ya no como un flagelador. Es muy bonito verlo de esa manera. Y cuando hablamos de sombras, las sombras nos están diciendo que podemos trabajar, ¿cierto? Entonces, yo me pongo en el lugar de la persona que dice por qué somos tan reactivos y yo era así, ¿cierto? Y en mi familia también éramos así, como que antes
nos tiraran la papa caliente ya estábamos quejándonos del ardor. Entonces, eso era como automático también. Pero cuando empezamos a recorrer estos caminos de lo puedo hacer diferente, se abre una nueva posibilidad que no teníamos, porque como lo hacíamos en automático, creíamos que eso era lo único que podía pasar. Ahora lo que hacemos nosotros es abrir una nueva posibilidad y es, ¿cómo puedo hacer mejor esto? Y algunas veces funciona y otras no, pero estamos ya observando que es uno de los caminos con esta nueva información. No es lo mismo yo observar, aquí hay varias personas que dicen, Lili, yo me sentía así, por ejemplo, con un comentario que hice de la persona, yo le exigía que yo fuera su prioridad y yo no era la prioridad para mí. Entonces, en ese momento, yo creía que yo tenía que ser la prioridad para esa persona para que me amara. Pero ya después, con esta nueva información, lo que hago es decir, ya, entonces me voy a observar. Sí, tiene que ver conmigo. Es darle la oportunidad a esta nueva información de que entre en tu vida a ser parte, integrarla en acciones, no escucharla en el live y quedarnos ahí con eso, porque pues no vamos a lograr cambiar el resultado. Entonces, esa explicación es súper hermosa, mi doc. Por acá, bueno, dice, Doc, tengo una situación en la mácula del ojo. Tengo la visión distorsionada en mi ojo izquierdo. ¿Qué emoción puede ser? Mil gracias. Bueno, así de entrada no me sé, no les sabría decir realmente, ¿sí? ¿Qué puede ser de lo de la mácula? Dame un momentito y dame otra pregunta mientras lo miro y se lo puedo decir, ¿sí? Maravilloso. Súper, porque lo importante también es que recordemos que con bioreprogramación nosotros podemos identificar en muchas experiencias físicas y síntomas que estamos viviendo situaciones que no hemos resuelto. Y nosotros hemos experimentado con la DOC, que es nuestra profe, porque nosotros estamos entrenando, mi amor y yo, en bioreprogramación, en las mismas clases, los mismos estudiantes, hemos hecho muchísimos procesos de sanación, solamente comprendiendo en la clase. Ahora en terapia, imagínate, por favor. Entonces yo también les sugiero muchísimo que si tienen malestares en su cuerpo, escuchen que ese malestar realmente te está hablando de algo que podemos transformar en nuestra comprensión. Y bioreprogramación es una alternativa maravillosa. Por eso la invitación para que sigan a la doc, cliccito acá, ustedes la empiezan a seguir. Ahí está el cómo la pueden ubicar, escriben por el Instagram, pueden sugerir su contenido, asimismo pueden encontrar su canal de YouTube y empezar a conectar con todas estas experiencias. Mientras la doc busca ahí, para no enredarla con otra pregunta, yo quiero contar la experiencia que tuvimos la semana pasada. No a detalle, por supuesto que no, pero sí algo que me interesó muchísimo compartirlo con las personas que hacen parte de estos live. Y es que hay veces muchas situaciones que están experimentando las personas a nuestro alrededor, en especial, por ejemplo, como nuestros hijos, son situaciones que no hemos resuelto las mamás. Y muchas personas consultan por lo que les está sucediendo a los hijos. Y realmente las mamás tenemos mucha responsabilidad. Entonces, lo digo también por la experiencia propia con mi hijo. Entonces, quería pues como decirles que cosas alrededor también pueden impactarse cuando nosotros empezamos a escuchar que esta situación viene a traernos una información para evolucionar. Bueno, entonces otra pregunta por acá. Ya que te diste cuenta de que te estás proyectando en la otra persona, ¿qué puedo hacer con eso? Muy bien. Entonces, antes voy a contestarle lo de la mácula. De todas formas, es importante tener en cuenta que al ser en el ojo izquierdo, muy posiblemente tenga que ver con algo relacionado a hijos, ¿sí? O el clan por el lado femenino, ¿sí? Al ser en el ojo izquierdo, independientemente de que la persona sea diestra o zurda en este caso. Y como todo lo de él, hay que buscarle, todas las veces hay que preguntarse por la función de ese órgano que está afectado, que en este caso es el ojo, ¿cierto? ¿Para qué me sirve el ojo? Para ver, ¿sí? Entonces,
tenemos aquí que podría ser, porque hay muchos temas de la mácula, hay bastantes cosas, hay edema papilar, hay edema cistoide, edema macular, hay diferentes cosas, entonces necesitaríamos un diagnóstico más exacto, pero por ejemplo podría ser, vi morir a alguien de mi familia enfrente mío, esa podría ser una opción, ¿sí? Entonces, como está tan general, tendríamos que tener el diagnóstico exacto para ser más precisas. Solamente te puedo decir eso, que encuentres poco tiempo antes de que sucediera el conflicto de la mácula, que encuentres qué situación viste que haya sido traumática. ¿Sí? Esa es, digamos, la respuesta así a medias para lo de la mácula. Si no, luego nos escribes y nos dices exactamente el diagnóstico, quizás podamos ser más precisos. Y ante la otra pregunta de, listo, ya me di cuenta que no es el otro, que no es mi marido, que no es mi pareja, sino que soy yo, ¿sí? Entonces hay que sanar ese conflicto que hace que yo sí vea en el otro, más no en mí, sano, ¿qué fue lo que me mostró? Yo suelo poner este ejemplo porque me parece súper sencillo y súper claro, y es que en una ocasión mi amado me dice un día, después de que ya llevábamos tiempo viviendo juntos y tal, llega y me dice, mi amor, es que cuando tú te levantas por la mañana, me despiertas con las chanclas, así chancleteando. Y yo tan tranquilamente le digo, mi amor, eso es un tema tuyo, resuélvelo, ¿sí? A la semana siguiente me dice, mi amor, ya lo encontré. ¿Qué? Lo de las chanclas. Ah, ¿y qué fue? Entonces, él cuando estaba en la universidad, le tocaba salir de la universidad a mediodía, de alguna manera corriendo para llegar a donde pagaban una habitación, porque cuando eso la familia, el papá y la mamá vivían en un pueblo, y él se viene para Medellín a estudiar, entonces le pagan una habitación y allá la señora les hace de comer. Entonces llegaba a la casa a almorzar y el almuerzo estaba caliente o ni siquiera había acabado de bajar la olla del fogón, estaba hirviendo. De hecho, a él no le gusta la comida muy caliente, sino prefiere incluso si es helada. Y la señora con la que él entonces mantenía mucha rabia, porque cuando llegaba no estaba el almuerzo listo y él luego tenía que salir nuevamente a clase, entonces esa señora vivía chancleteando constantemente, arrastraba las chanclas y hacía ruido. ¿Qué pasó? Que de manera inconsciente yo le estaba mostrando que tenía una rabia para sanar con esa señora, ¿sí? Cuando la pudo sanar, yo no cambié nada, yo seguí levantándome con mis chanclas y tal, de la misma manera que lo había hecho todo el tiempo. Pues ya no le volvió a molestar. ¿Por qué? Porque lo puso en la conciencia y lo sanó. Entonces, ¿qué debo hacer? Sanar esa situación que me está causando malestar y que el otro me está mostrando. Cuando ya lo sano en mí, ya no me importa. Como pasó con, lo voy a poner con otro ejemplo, que me acordé hoy. Un amigo me decía, ay, Luzda, ya tengo pareja, no sé qué, pero hay un temita que no puedo con ella, me da mucho malestar, y ¿qué te pasa? Y me dice, es que cuando toma sopa, ella sorbe, hace ruido, y eso para él era una cosa horrorosa. Y entonces yo, pues ahí estábamos conversando. Al poco tiempo nos vimos y entonces le digo yo, ¿qué tal? ¿Y cómo vas con tu pareja? Súper bien, tal. ¿Y qué ha pasado con lo de hacer ruido cuando toma la sopa? Y dice, ella no lo ha cambiado, pero a mí me dejó de importar. Ya no es un problema para mí, entonces ya ni me entero, ¿sí? Por lo tanto, él resolvió en él esa historia y o bien le deja de importar o bien simplemente la otra persona ya no lo tiene que hacer para que yo me dé cuenta que tengo algo para sanar. Así es.
Así es. Edgar Tolle pone un ejemplo similar y dice, si estás en el bosque y te encuentras un oso, tienes dos opciones, o ir a enfrentarlo o dejarlo pasar. Déjalo pasar, déjalo pasar. Pero me hiciste acordar de que a mí me, me altera, yo me altero cuando tiran las cosas, cuando las ponen duro. Y mi amorcito es así, que tira cositas, o sea, a veces es brusquito, pero no porque esté enojado ni nada, porque tú lo conoces, él ni se enoja, se tragará la raya era porque nunca enoja. Entonces, o cuando se enoja lo hace de manera consciente y lo acepta además. Entonces, tira las cosas. Entonces, por ejemplo, le está tomando café y cuando menos piensa, ¡pum! Tira el pocillo o la cuchara y ¡pum! La tira. Entonces, bueno, resulta que a mí eso me molesta. Inmediatamente yo empecé a analizar el porqué y era que mi papá y mi mamá cuando se disgustaban, lo que hacían era siempre darle a lo primero que estaban ahí para mostrar su enojo. Y eso lo empecé a trabajar inconscientemente, a traerlo al consciente y a liberarme de esos momentos, como tú nos has enseñado en BioRepro. Pero mi amor en estos días le dijo a mi hijo, ay Cami, pon mucho cuidado porque es que tú te levantas y pum, tiras todo. Y yo dije, o sea, él también está repitiendo algo que a él le molesta. Entonces, aquí está escuchando, aquí está conectado, allá está también aquí escuchando. También hay que resolverlo, o dejarlo pasar o resolverlo. Porque, por ejemplo, hoy mi hijo se levantó, se fue a estudiar y mi amor como una marmota, porque hoy el entrenador no podía ir al gimnasio, entonces no fuimos. Entonces él como una marmota ni se dio cuenta, porque ya hemos trabajado en eso. Entonces mira qué cosas tan sencillas nos pueden salvar un día entero. Porque Doc, a mí me daba rabia eso y la rabia me duraba todo el día. Obviamente no ahora, pero estoy hablando antes. Entonces, una persona que se baja del carro y tira la puerta, ¡pum! Ese malestar me quedaba todo el hijo de perra día y entonces yo no entendía esa rabia reconcentrada y quién pagaba, el primero que me encontraba o el novio o mi hijo o mi mamá o el que estuviera. Entonces ahí uno empieza a hacer clicitos y a decir, juepucha, sí, ¿cuántas veces me pasa esto en el día? Ay, no, qué risa. Estos live me encantan. Por acá dice, Do, ¿cómo puedo hacer para dejar la procrastinación? Estoy segura que es algo que tiene que ver con lealtades generacionales. Siento que en ocasiones algo me jala y no me deja avanzar. Y ahí meto yo un poquito la cucharada preguntándote, Doc. A veces también no tiene que ver con que nos estamos metiendo por el camino que no es y como no nos conecta, también procrastinamos porque cuando ya conectamos como que nos impulsamos solitos. Regálanos ahí esa comprensión. Bueno, la mayor parte de las veces tiene que ver con algo que se llama un precepto impulsor, que es el de sé tratador. Y el sé tratador tiene que vivir intentando, intentando, intentando y no lograrlo porque el guión o la película que tiene grabada es para no lograrlo. ¿Sí? Entonces, como eso hace parte de su película inconsciente, tengo que luchar mucho, tiene que ser muy difícil, que incluso puede venir desde el nacimiento, no lo voy a lograr para mi papá, para que mi papá tenga razón, que me dijo cuando yo estaba pequeña o pequeño que yo nunca iba a servir para nada. Entonces, la procrastinación especialmente tiene que ver más con eso. No lo voy a lograr o no puedo, no soy capaz, etcétera, etcétera. Yo le diría a esa persona que cuántas veces de pronto se dice a sí misma que no puede, que no es capaz, que no lo va a lograr y con quién está en lealtad, con el papá, con la mamá, con algún hermano o hermana, sí, si es que es una lealtad. Entonces el procrastinar tiene que ver muy especialmente con no lograrlo, con el ser tratador. El ser tratador tiene que vivir intentando y luchando. Si además de eso tiene agarrado o arrastrado un mandato que es el de no terminar, ¿sí? No terminar, no lograrlo, no tener éxito, no triunfar. Miremos que un solo precepto impulsor está arrastrando 4 mandatos en este momento. Entonces, así va a ser complicado que lo logre. ¿Cómo de pronto superarlo? Ponerse un para qué, ¿cierto? ¿Para qué quiero yo hacer esto?
o lograr esto, ¿sí? Entonces, que se ponga un por qué y un para qué, y así dedicarle cada día un poquito a ese por qué y a ese para que yo voy a hacer esto, porque tal cosa, pero algo que le dé mucho, mucho gusto hacer y lograr. Y entonces así va a ser más fácil llegar a la meta. Ah, súper, mi doc. Por acá nos dicen que puedo, con el tema de lo de tirar las cosas o chancletear o eso. Me gustó mucho la pregunta, dice. Entonces, si yo estoy dormida y tiran una puerta, me despiertan, no tiene por qué molestarme. Pues puede molestarse mucho. Yo voy a contestarlo también con otro ejemplo. En una época vivieron unos sobrinos míos pequeñitos en mi casa, ¿sí? Y entonces, cuando yo laboraba en enfermería, salía trasnochada, llegaba a dormir y los niños estaban jugando, pero tengamos presente que era un niño de 1 año y medio y otro de 3, más o menos. Entonces ellos jugaban y lo regañaban y lo regañaban y lo regañaban, que vea, que deje dormir a la tía, que deje dormir a la tía. Entonces yo un día me desperté, pues me levanté y dije, vea, me molesta más que les estén diciendo, que los estén regañando y que les estén diciendo que me dejen dormir. Con eso yo me molesto más que con que ellos jueguen. A mí no me molesta que los niños jueguen. Yo soy feliz, me gusta que se rían, que jueguen, que brinquen, ¿cierto? Entonces yo ahí estaba tomando una opción. Cuando ellos se ríen y molestan y juegan, pues no me molesto. Me molesto cuando los regañan. Entonces yo puedo simplemente, me despertaron y voy a respirar y me voy a volver a dormir, o simplemente me quedo súper enojada y sigo enojada, enojada, enojada y difícil volverme a dormir, ¿sí? Entonces, todo, yo creo que no es el otro y que además yo puedo elegir en cada momento cómo sentirme. Así como te dijo tu amado, tú puedes, pasó lo que tenía que pasar con el gatico, ¿cierto? Entonces tú puedes ponerte toda triste y sentirte culpable porque no saliste, o simplemente decir, bueno, es que no me tocaba salir a mí a ver qué pasó. Claro, Sí, cambió mi conversación y ya. todo el tiempo podemos tomar opción o decidir qué quiero sentir. Yo puedo contar una historia, la voy a resumir bastante, que me gusta mucho al respecto. Y dice que hay un par de niñas que son hermanitas, una de 7 años y una más grandecita, les encanta ir donde el abuelo, y un día, como el abuelo es muy sabio, ante toda pregunta que hacen, el abuelo siempre tiene una respuesta sabia. Entonces la más pequeñita, que es más traviesa, le dice un día a la otra, mira, voy a tomar esa mariposa, la voy a atrapar, la voy a llevar donde el abuelo y le voy a preguntar que si está viva o está muerta. Si me dice que está viva, la aplasto y le muestro que está muerta. Si me dice que está muerta, abro las manos y la dejo volar. Efectivamente va donde el abuelo con la mariposa. Abuelo, abuelo, en mis manos tengo una mariposa. Adivina, ¿está viva o está muerta? Y el abuelo le dice, efectivamente, en tus manos tienes una mariposa. Y también, efectivamente, la vida de esa mariposa depende de ti, está en tus manos. Literal, Doc. Además, porque mira que también lo que estábamos hablando ahora de la ley del espejo, ¿no? También tiende el ego como a decirte tú tienes que ser el bueno, porque ese discurso lo tenemos programado en automático. Entonces, mira que con lo de la gatica que atropellaron, yo empecé con esa sugerencia de mi amor, pues a sentir paz y a decir, no me tocaba atenderla, es el proceso que tenía que pasar y digamos que durante el día me fui soltando de la experiencia, pero en otro momento me hubiera sentido muy insensible. Y ser insensible es calificado por la personalidad como malo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a cuestionar cuál es la conversación que vamos a elegir. Pero con respecto a esa pregunta, yo sí quiero contar algo que nos ha sucedido y que lo hemos verificado mi amor y yo
con la información de Gerardo Schmeling. Es que cuando tú dejas de sufrir por una situación porque hiciste comprensión, la situación desaparece de tu entorno porque no necesitas entrenarte más. Y nosotros lo hemos verificado. De hecho, mi amor ya no tira las cosas o ya ni me doy cuenta, o mi hijo, por ejemplo, tiende a ser más precavido o ya mi amor no se da cuenta porque no elegimos sufrir por este proceso. Y asimismo le respondo a alguien que dice acá, es que me molesta mucho el desorden de mi hija, a mí me molestaba terrible, pero también empecé a saber que en su habitación, él tenía su habitación como él tenía su mente, su conversación mental y solté el resultado. Llegué a un acuerdo con él que en el resto de la casa íbamos a llegar a una armonía en común y él cumple con eso. ¿Y qué pasa? Cuando yo solté que él tenga su habitación como la tenga, él empieza a transformar realmente lo que es orden para él, porque lo que es orden para él no es orden para mí. Esos conceptos son muy grabados, porque yo puedo creer que orden es, por ejemplo, que todos los libros estén así, y mira que no, yo los tengo de muchas maneras, porque me gusta decirle a mi mente, no voy a ser rígida, voy a ser flexible, y son actos que me producen a mí una conversación de me voy a acordar que esto no tiene que ser así como dice acá o como me dijeron acá, yo puedo explorar. Mi doc, vea, este está bien, bien fuerte. Ajá. Dice, lo que pasa es que están preguntas privadas, entonces creo que, sí, voy a cambiar el internet. Privadas creo que es porque no quieren, pues salir, ¿no? Entonces dice, me la paso dando consejos a los demás por ayudar. Pero hace poco le di un consejo a mi nuera y mi hijo me dijo a solas, mamá, si nadie te pide un consejo, no lo hagas. Me sentí mal y no, y yo solo quería evitar algo. Y desde ahí me frené un poco, pero sigo inconscientemente haciéndolo. Me, no entendí una partecita, Lili. Ella le dio un consejo a la nuera, a la novia del Sí. hijo. Mm. Pero el hijo después a solas le dijo a la mamá, mamá, ¿para qué te pones a dar consejos si no te los han pedido? Entonces ella se sintió muy mal y como se sintió tan mal, entonces se frenó. Sin embargo, ella dice que inconscientemente lo sigue haciendo, o sea, quiere seguir aconsejando. Bueno, pues yo diría que a lo mejor el hijo le dijo eso porque puede haber pasado dos cosas. Si la nuera, o sea, la pareja del hijo, no le estaba pidiendo el consejo, puede que se sintiera mal y que le molestara. O porque la señora le encanta dar consejos, y voy a decirlo de otra manera, le encanta estar opinando donde no le han preguntado que opine. Le voy a enseñar algo que a mí me funciona y me encanta, y que tú ya sabes que yo lo hago en clase inclusive. Cuando yo tengo algo fuerte para decirle a un consultante, a un estudiante, a una persona, entonces yo simplemente le digo, ¿me puedo meter contigo? Y hago esa pregunta porque a mí particularmente me gusta. ¿Me puedo meter contigo? Es porque le voy a decir algo fuerte. O además le digo también, ¿puedo decirte algo fuerte? Puede ser que no te guste lo que yo te voy a decir. Si la persona me da permiso, yo se lo digo. De hecho, muchas veces le digo, ponte cinturón de seguridad, porque es muy fuerte, ¿sí? Y con mi amado, por ejemplo, tenemos un acuerdo de que de pronto vemos que queremos decirle algo al otro y no, y puede que sea fuertecito, entonces simplemente puede que no le guste, entonces simplemente decimos, pregúntame qué opino. Entonces, si quiero conocer su opinión al respecto, le digo, dime qué opinas. Pero si no quiero conocerla o igualmente él, simplemente decimos no, no quiero tu opinión. Y el otro que hace, se queda calladito y se aguanta la opinión de la otra.
Y a mí me parece muy sano porque lo tenemos como un acuerdo, simplemente es, independientemente si es de la familia, de alguna situación que haya vivido la persona, para mí es respeto con el otro. Pregúntame qué opino. Mi hijo, Quiero que opine mi hijo o a veces me quiero que no. dice, madre, te voy a contar algo, pero no estoy pidiendo tu opinión. Y entonces me Mm, cuenta y se desahoga y ya. Y ajá. otras veces llega y me dice, ¿tú qué piensas? Entonces, bueno, te puedo decir qué pienso. ¿Tú qué harías? Bueno, mi amor, yo haría esto. Y le advierto, es lo que yo haría, no es la verdad. Mira a ver si tú te sientes bien haciendo esto. Mm. Pero tú tienes que hacer lo que te dé a ti paz. Tú no puedes creerme, ni creerle a tu papá, ni creerle a un amigo. Tú tienes que ir a verificar lo que te dé paz a ti. Y ese resultado es el que más armonía te da. Entonces, es cómo nos transformamos a medida que nos vamos dando la oportunidad de entrenarnos. Por eso, los entrenamientos con la doc son muy poderosos. Guión mental, volver a nacer, entrenarse en bioreprogramación. Bueno, cliccito acá a seguir la cuenta de bioreprogramación guión bajo para que puedan entrar en contacto con la doc y con todas las terapias, los talleres, los entrenamientos. Por acá hay otra que dice, doc, mi hija mientras está en casa está descansada, sale y llega con dolor en el costado izquierdo. Bueno. Hay ¿Cierto? que revisar, si es en el costado izquierdo, habría que revisar algo emocional. ¿Qué pasa cuando va afuera, con quien se relaciona, tiene alguna situación que sea difícil con alguien, con una amistad, en fin, y entonces al regresar ya presenta el malestar? Puede tener que ver con lo emocional, de hecho, por ejemplo, las costillas tienen que ver con lo emocional. Diría que revise eso. ¿Qué pasa cuando va afuera? Voy a inventar cosas. Puede que haya querido ir a encontrarse con una amiga, con un amigo, pero la dejaron plantada, o si se encontró con los amigos, pero ya después se sintió que la dejaron de lado. Pues podrían ser cosas, revisar por ahí lo emocional. Bueno, un cáncer en seno izquierdo que se vuelve una calcificación dura en una mujer sin hijos, ¿qué puede significar? Bueno, voy a dar por hecho que la mujer es diestra, ¿sí? Porque es importante saber la lateralidad. Entonces, si ya se calcificó, no habría que preocuparse, aunque obviamente los médicos le van a decir que se tiene que sacar la masa y demás. Entonces, si es cáncer en mama izquierda, en mujer diestra, lo que hay que buscar es una situación con hijos reales o simbólicos. Digo, no tengo hijos, ¿cierto? Uh -huh. Entonces puede ser, perdió una mascota, entonces, hijos reales o simbólicos y o con la mamá. La mamá, y aquí nos referimos también a la función materna. Podría ser porque no pude tener hijos, porque no tuve hijos, que en ese caso es la función materna de ella, o perdió una mascota, un negocio que empezó, que era su proyecto, y entonces es su hijo simbólico, o hijos reales o simbólicos, o con la mamá, función materna. Eso es la posibilidad. Me enoja y siento que la rabia en mi pecho cuando las cosas no me salen. Ejemplo, tengo un crédito y era la última cuota. Me pasé un día y me salió un aumento fuerte. Me enfadé sin casi poderme calmar. Puede que, como eso fue una injusticia, ¿sí? Si se demoró un solo día, era la última cuota. Primero que todo, le están dando la posibilidad de que vaya y reclame, ¿cierto? Que vaya al consumidor al defensor del consumidor, que en este caso es el del consumidor con el tema de bancos, y que cada banco tiene un defensor del consumidor. ¿Sí? Entonces que vaya y reclame, porque no le pueden cobrar más de los intereses que le correspondan por un solo día. Y segundo, si el enfado fue
tan grande, que no logró controlarse. Entonces, es muy posible que en su vida propia o de sus ancestros haya habido situaciones de injusticia y que con eso se le hayan activado. Puede que ni siquiera sean suyas, puede que haya sido de la mamá, del papá, y entonces con esa situación se le activaron, se le dispararon, y sería bueno que lo busque, lo encuentre. De hecho, el taller de psicogenealogía nos ayuda a encontrar estas memorias transgeneracionales que están afectando nuestra existencia hoy y que fueron vividas por nuestros ancestros hace mucho tiempo. Hola, una consulta. ¿A largo tiempo, alargo el tiempo para entregar las cosas? Y cuando lo entrego a medias. O cuando estudio, me gradúo, pero no doy mi 100% para aprender y quedo con insatisfacción. Esta misma personita hermosa nos escribió más abajo. Tengo mucho desorden mental. Y así se ve mi apartamento. Mi hijo está aplicando mis hábitos. Entonces creo que ahí se puede como integrar ella misma. Entonces tiene que ver con el procrastinar también, con el no lograrlo, con el no triunfar. Y además dice que hay un desorden también en su mente. Yo le invitaría a que haga respiración, una respiración consciente cada día, un poco de meditación y que sobre todo encuentre el origen emocional de esa situación. ¿Con qué? Lo puede encontrar con biorreprogramación, yendo allá, ese malestar, qué es lo que le causa para ir al origen de esa situación y poderla sanar y reprogramar de manera diferente. Tú le recomendaste respirar y meditar y yo le recomiendo hacer biorreprogramación. Por acá dice, ¿qué significa un absceso en la garganta interno, por favor? Es posible que lo que se halla en la garganta, ¿cierto? Sí, Dijiste, en es la posible garganta interno. que lo que la persona haya sentido que se tragó sea algo vivido como muy sucio, porque lo que es muy posible es que sintió que me tuve que tragar eso que me dijeron o eso que me hicieron, no lo tolero, no lo soporto, pero se lo tragó y entonces haga un absceso porque es muy sucio. Eso es una posibilidad. Lo que habría que revisar es qué se tragó, ¿sí? Y cómo lo vivió. Soy divorciada. Mis hijas cambiaron de ser alegres y cariñosas a ser groseras, serias y a dejar de ser comunicativas en la adolescencia. Todo es que todo lo que yo digo les parece mal. Tienen 19, 25 años, ¿es normal? Ajá. Quizás, voy a especular aquí, de pronto la mamá quiera ser la mejor amiga de las hijas o quiera que las hijas la miren como a una amiga, porque eso no es posible. En la adolescencia queremos que mamá y papá sigan estando ahí. Queremos seguir teniendo el hotel mama. Queremos que nos sigan dando todo, más que no se metan en mi vida porque yo ya soy lo suficientemente grande como para hacer lo que me dé la gana. Eso es lo que habitualmente se piensa en la adolescencia. Pues las hijas cambiaron porque ya encontraron amistades fuera y ya encontraron a quien contar de sus cosas y su vida y sus historias y ya no quieren que la mamá esté tan presente o tan pendiente. Cuidado que cuando mamá o papá se convierten en la mejor amiga o el mejor amigo de sus hijos, entre comillas, dejan a sus hijos huérfanos. ¿Por qué? Porque dejó de ser mamá o dejó de ser papá para convertirse en el mejor amigo. Y eso no se debe hacer. Mamá sigue siendo mamá, papá sigue siendo el papá y los amigos se consiguen fuera de la casa. ¿Mm?
mí me costó también entrar en esa comprensión. Quise ser la mejor amiga porque esa era la moda, pero no me funcionó. Mis resultados me dijeron, ay, mamita, por acá no es. Bueno, pero Ujú. me dice, ¿a qué se debe? Y esta pregunta es muy buena, Doc. ¿A qué se debe no poder sanar con medicina dolores crónicos? Por ejemplo, post-herpes. Gracias. A mí sí me gustaría como decir que en ese aspecto hay muchas otras enfermedades que con la medicina tradicional no encuentran respuesta, ¿no? Muchas, muchas. Lo primero es, yo le voy a decir, porque sobre todo porque ella mencionó dolor. Uh -huh. El dolor físico es proporcional al dolor moral. Cuando hay un herpes, también hay rabia, ¿sí? Entonces, habría que buscar qué pasó para que esta persona haga un herpes, ¿sí? Uh -huh. ¿Qué pasó para que hiciera un herpes? Y entonces, se quedó con el dolor, con la rabia, con el ardor que deja, que hace o que causa y produce el herpes. Entonces sería importante que encuentre cuál fue el conflicto de vergüenza, me siento mancillada, me siento mancillado, sería algo así como humillado, ¿sí? También puede ser, y dependiendo del sitio donde tenga el herpes, pero sobre todo vergüenza, mancilla, ¿sí? Y sanar, lo que pasa es que el medicamento, y yo no quiero con esto decir, y hago la aclaración, no quiere decir que no estemos de acuerdo con que se utilicen medicamentos o que tanto los medicamentos como los médicos sean nuestros enemigos, no. Ojalá trabajáramos más en equipo, ¿sí? Sino que quiero decir que el medicamento está para curar un síntoma y puede que le quite el herpes el rato que lo tiene, más no ataca el conflicto, el origen, lo que le causó ese herpes en sí. Entonces hay que revisar qué fue lo que le generó el herpes, porque al sanar lo que le generó el herpes con bioreprogramación, ya ni siquiera va a necesitar el medicamento como un pañito de agua tibia, como una curita, no, va a quedar sanado por completo. Y es posible además. Total, verificado. Nosotros hemos estado ahí. Por acá dice, la bioreprogramación ayuda para las enfermedades que se están heredando de mamá. Que se están generando, ¿qué? Heredando de mamá. Sí, porque es que en muchas ocasiones es una lealtad al clan, una lealtad a la mamá. Hay una persona, dentro de un poquito vamos a hacer un live con ella, porque es una persona que tiene una enfermedad que se ha transmitido por el lado paterno, el abuelo, el papá, las hermanas, etcétera, etcétera, y ella es la única que ha logrado superar, no vamos a decir que al 100% esa llamada enfermedad, que es muy compleja, no les sé el nombre, pero con frecuencia les da temas de edemas, en cualquier parte se edematizan, de pronto la garganta, de pronto es una mano, de pronto es un brazo, de pronto la cara, es una enfermedad muy rara y ella con Biorretro ha logrado superar muchísimo ese tema. Y es un tema transgeneracional que inclusive lo vienen investigando mucho. Entonces, sí es posible, ¿sí? En alguna ocasión una chica me dijo que tenía una enfermedad huérfana y estaba tomando medicina, en ese caso ayahuasca, y otra amiga me dijo, ve, ¿cómo te parece que ella tiene esto? Es una enfermedad pulmonar y de pronto me dice que es una enfermedad huérfana y yo le digo, ¿qué tema tienes tú con tu mamá? Ah, que mi mamá nunca ha estado para mí.
O sea, se ha sentido huérfana. Mi mamá nunca ha estado para mí. De hecho, la mamá estaba en Estados Unidos. La cosa más linda que pasó ahí fue que yo le hice terapia, estando ella ahí en su trance, y le hice terapia y a ella la iban a operar 3 o 4 días después, y lo que le había dicho el neumólogo era que le tenían que poner 18 litros de suero salino para lavarle los pulmones y sacarle lo que tenía allá. Y fue necesario ponerle solo 6 de 18, o sea, una tercera parte de lo que le iban a poner. ¿Por qué? Pues porque evacuó mucho ese día, sanó muchísimo y solo fue una sesión de terapia. Entonces, yo digo, todo es posible, todo es posible. Hay que ensayar, vamos a mirar, ¿cierto? ¿Cuál es el origen? Si es a nivel de la persona, de la vida después de nacer, de desde antes de nacer, o si es transgeneracional. Y buscamos, miramos, todo es posible. La idea es que sí se pueda, ¿sí? Eh, una que digamos, o sea, hemos hablado de enfermedades, de pensamientos, de interpretaciones, de percepciones, y esta es muy terrenal. Dice, Doc, ¿por qué me da tanta dificultad aceptar que mi pareja es tan reservado en su día a día con el celular? Y si, y si la persona se pregunta, ¿para qué tiene que mirar el celular de su marido? Sí. ¿Cierto? Porque a mí nunca se me pasa por la cabeza ir a mirar el celular de mi amado, jamás. Además, yo normalmente cuando las personas se dan cuenta que la otra persona tiene clave, que si no sé qué, yo tengo la clave aquí porque eso lo pide, pero pues todo mi personal la conoce, mi amado la conoce y tal, a mí me da igual, ¿cierto? Y, eh, y entonces hay personas que sí que les molesta mucho. ¿Será que él en su vida también es reservado? ¿Para qué? ¿Que tiene que ir a mirar allá? Si siente que puede confiar en la pareja, pues ¿para qué ir a mirarle el celular? ¿Será que eso es algo muy íntimo para él? Hay cosas que para muchas personas son supremamente íntimas. Entonces, ¿yo qué tengo que ir a mirar el celular, cierto? Yo creo que habría que revisar qué historia hay detrás y que te hagas la pregunta de ¿y para qué? ¿Cierto? Yo suelo decirle a las personas cuando son súper celosas que es que le cambió la clave al celular, que es que no sé qué. Hombre, si yo no tengo nada que esconder o pues para qué, ¿cierto? A Doc, mí no, le cuento una cosa. Ay, no. Yo era así, típica, en ese mismo aspecto. Pero obviamente, pues uno entiende que hay momentos en la vida que uno hace comprensiones y cambia totalmente. Entonces yo hoy ni esculco el celular de mi pareja, ni él me lo mira a mí, pero yo sí sé la clave de él y él sabe la clave mía. Es más, mi WhatsApp está abierto en el computador de él y los mensajes llegan ahí, o sea que ahí les anticipo pues para que sepan. Primero los lee él que yo. Eh, pero yo hoy, o sea, ya porque te acabé de contar que lo tiene abierto en el computador, pero, pero por ejemplo, yo soy de las que yo cojo el celular y yo estoy en el baño y tengo el celular ahí. Y a veces pienso, o sea, como que se me ha venido chispazos a la mente de qué tal que mi novio fuera bien celoso, que dirá esta que hace con el celular en el baño, esta porque se mete con el celular en el baño. O por ejemplo, yo estoy, digamos, como haciendo algo en el celular, a veces lo acerco mucho, otras veces no lo acerco tanto, yo decía, como todas esas historias que yo me contaba de cuando mira de lado, cuando se acercaba el celular mi pareja, eran interpretaciones personales. Yo, la verdad, hoy puedo perfectamente como tú interpretar que esas personas, cuando las observo, eran unas personas que tenían que esconder muchas cosas. Claro, me tenían miedo porque yo por todo ponía un problema. Ya hoy, bueno, acepto que en el momento me puede dar rabia y yo misma digo, esta rabia me pertenece. Y empiezo a conversarme de otra manera. Entonces, lo que decíamos ahora, cuando tú te entrenas en ese aspecto, ya no te vuelven a poner esas lecciones, digamos como que la vida tú ya no las atraes, porque ya no las necesitas. Entonces yo, por ejemplo, no tengo que pensar que mi pareja, por ejemplo, alguna vez alguna amiga le mandó una foto a mi pareja actual
casi que viringa, pues. Y le estaba diciendo que era que se sentía muy flaca, que si no estaba muy flaca. No, pero eso para mí fue pues como, pero yo ya estaba en conciencia, entonces yo le dije, mira, yo tengo mucha rabia con esto. Claro, porque de pronto a una expareja cualquiera, que no va a mencionar nombres, se la pasaba viendo viejas en pelota, entonces eso a mí me maltrataba muchísimo porque yo creía que no tenía el cuerpo perfecto, que me eran infiel porque yo era, no era tan bonita como me creía, y todas estas conversaciones mentales hicieron una mella impresionante que vine yo a cobrarle a él. Pero en ese momento, como tenía información nueva, mijo, yo tuve la capacidad de preguntarle, oye, ¿y tú qué sientes? Yo siento esto. Mira, él dijo, no, o sea, a mí me da lo mismo, esto, y realmente tú sabes que la energía no miente. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue como, no sé, teníamos como 3 o 4 meses de empezar el noviazgo. Llevamos 5 años, Doc, en la vida se ha vuelto a repetir una situación como esa. ¿Por qué? Porque no necesito entrenarme en ese aspecto. Entonces, cuando tú buscas, encuentras, ahí es donde viene el concepto de si buscas, encuentras. Por eso tenemos que decir, o sea, solo pasa lo que tiene que pasar. Y lo que tú empezaste diciendo en este live, estoy creando estos escenarios para entrenarme. Por aquí hay una persona muy sabia que dice, ya entendí por qué la paciencia de mi hijo me está entrenando en mi impaciencia. Claro, por ahí va. Bueno, las dos últimas, mi doc, y cerramos. Dice Lili, mis hijos son adoptivos. Ellos dicen que no le tienen rencor a sus madres biológicas. ¿Cuál de estas terapias les puedo recomendar? Bueno, sería muy bueno hacer el taller de volver a nacer para que ellos lleguen a entender qué pasó en esas mamás, por ejemplo. Muy bonito, primero que todo, recalcar que muy bonito que diga que no le tienen rencor a sus madres. Sin embargo, esos niños vivieron un abandono por parte de su madre, que puede incluso que el abandono haya sido desde antes, o sea, desde que estaban en el vientre porque ya la mamá estaba pensando en entregarlos a alguien más. Entonces sería bueno que sanen el conflicto de abandono porque de manera completamente inconsciente puede ser que luego le vayan a querer cobrar a sus parejas el hecho de que la mamá las haya abandonado. Sobre todo, por ejemplo, si son niños, entonces para esos niños, hombrecitos, las mujeres abandonan. Entonces puede que ellos vayan a ser muy celosos, posesivos, estar ante sus parejas, esposas, con mucho miedo, me va a ser infiel, me va a abandonar, etcétera, etcétera, pero en realidad a quien ve, puede que lleguen a ver sus parejas sea a sus propias manos, ¿sí? Entonces sería bueno taller de volver a nacer para que salen el abandono. Les cuento que la doc atiende presencial y virtual, entonces sigan la cuenta, pues para que hagan todas sus preguntas con el equipo de la doc, porque para todo hay respuesta, hay entrenamiento, cita, terapia, taller, presencial, virtual, o sea, se le tiene la carta de posibilidades, que usted esté ahí dudando es diferente, así que siga la doc y hace sus preguntas que todo se le resuelve. Es muy chistoso porque aquí hay varios comentarios con respecto a lo que iba contando el celular y cada quien interpreta las cosas pues con la información que tiene, ¿no? Entonces yo me pongo a ver a mi yo del pasado y yo digo, no, pues pucha, yo también sacaría las mismas cosas, pues, o sea, me pongo a decir como que, o sea, como a justificar que eso pasa por algo, pero hay alguien que dice aquí, pero si lo que está hablando en el celular es porque tiene otra relación de pareja, o sea, hay que entrar a verificar. Y si tú entras a verificar eso, pues pones un límite. Pero tú no vas a estar con una pareja que pienses y sientas todo el tiempo que tiene otra relación. O sea, eso es una vaina que uno tiene que trabajar porque ese estado de sufrimiento no es la plenitud, no es la paz interior. Entonces hay que entrar a trabajar esa confianza y ese amor propio porque a veces lo disfrazamos de desconfianza en la pareja y es totalmente desconfianza en mí misma, ¿no? Porque yo sinceramente siento que soy muy correspondiente con la pareja que tengo y estoy segura que mi pareja, en caso tal de que yo ya, digamos, no sea el complemento ideal para relacionarse como pareja, me lo diría. Oye, mira, esto, y yo sabría agradecer el tiempo que disfrutamos. Y del mismo modo, en sentido contrario, ¿no? Por eso yo siento que nuestras relaciones
muy aquí y ahora. Hoy me levanté, te miro y me siento emocionada, esto va a durar hoy, ¿cierto? O sea, como que es muy diariamente que me converso con respecto a, relación, a temas de pareja. Así que si tienes dudas, el trabajo es tuyo. Yo dije que dos, voy a escoger la última. Por acá dice, problemas de sangre. Ahí estaba leyendo acá. Mi circulación siempre me ha sido muy mala, tengo muchos vasitos y me salen morados en las piernas. ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Por qué la elegí? Porque si tienes problemas con la sangre, con tiroides, con un órgano específico, alguien por acá se cayó, se fracturó el dedo, no sé qué, y le duele mucho y no tiene fractura, todo eso tiene una interpretación en bioreprogramación, todo, absolutamente todo. Entonces, ¿por qué quiero tocar el de la sangre? Pues para que nos demos cuenta que sí tiene una interpretación, pero ya ustedes con más inquietudes pueden seguir la cuenta de la doc. Y temas de sangre tienen que ver con los lazos de sangre. O sea, no la diabetes, porque la diabetes no es una enfermedad de la sangre, aunque se mide en sangre, sino cualquier tema de plaquetas, de sistema linfático incluso, de mucha coagulación, de mucho sangrado, de anemia, de vasitos, de varices, tiene que ver con los lazos de sangre, qué pasa en el clan, qué pasa en la familia, qué cosas, las venas varices normalmente son las cosas sucias del clan que yo quiero o debo limpiar. Entonces, es revisar temas. En ese caso, toca mirar el transgeneracional y ya. Para cerrar, yo siempre hago la ñapa. Dicen, por temas de kilos de más, aún después de una manga gástrica. Gracias. Yo siento que en este momento muchas personas están consultando el tema de el sobrepeso, el no poder controlar el peso y el no identificar por más que hacen ejercicio, supuestamente se cuidan un día, por qué rompen la dieta, por qué se ponen excusas. El tema de los kilos de más está en este momento revolcando muchas personas, mi doc. Sí, y tiene lo primero que buscamos en conflictos de sobrepeso o en temas de sobrepeso son conflicto y abandono. Eso es lo primero que buscamos. Sin embargo, hay muchas causales de el sobrepeso. Entonces, la persona se sintió abandonada. Puede que no la hayan abandonado, pero sintió que la mamá no estaba presente, metieron al bebé en la incubadora cuando estaba pequeña y estuvo separada de la mamá 8 días, 15 días, 2 meses. La mamá no estuvo presente porque era muy importante para ella estar trabajando y produciendo más que estar con los bebés. O la persona se siente abandonada. Entonces, revisar, primero que todo, conflicto de abandono y ya luego una cantidad de cosas como, por ejemplo, me siento el pilar de la familia. Para ser el pilar de la familia tengo que ser muy grande y fuerte. O de pronto también una dieta no muy adecuada, comer cantidades demasiado grandes, en fin, porque si se va subiendo un poquito, un poquito, un poquito cada día, porque la persona no es capaz de tener unas medidas adecuadas, entonces también eso va haciendo que suba. Hay muchas causas del sobrepeso y es importante encontrarlas en la terapia en bioreprogramación para poder que la persona logre regular y mantenerse en forma. La última, la fibromialgia entra aquí. Doc, es que como entra, mejor dicho, de manera tan precisa en la biorepro, tenía que leer esa pregunta porque es que hay muchas personas que creen que ese dolor permanente o esa fibromialgia que le detectan es incurable. Hemos visto milagros, le llamamos así, pues porque los médicos determinan que eso no se quita y eso sí. La fibromialgia es la enfermedad de las fibras. ¿Qué quiere decir? De hecho, por eso se llama fibro de fibras, mio, músculo y algia, dolor. Entonces la persona se siente tirada de un lado, del otro, por un lado me tira el marido, por el otro los hijos, por el otro mi mamá y mi papá, por el otro los amigos. Entonces, es una persona muy desvalorizada en general, quien tiene fibromialgia, hay mucha desvalorización. ¿Qué hay que hacer? Sanar las desvalorizaciones.
Sí se pueden sanar, porque yo he tenido varias personas en consulta con fibromialgia que tomaban cantidades enormes de medicamentos y hoy día no toman ni un solo medicamento. Entonces, es posible sanarse, ¿sí? Así es. Por acá cierro con esto. Dice una de las personas conectadas hermosas, Monita. Dice, listo, siguiendo a la doc. Gracias a las dos por este live, me da esperanza. Entonces, y esto tocó el corazón de nuestra amada Monita, ¿por qué tú que estás viéndolo en este instante o que lo estás viendo grabado o en el canal de YouTube, copias y lo compartes en tu grupo de familia, lo compartes con tus amigos, sugieres la cuenta de la doc, mi cuenta, donde también hacemos entrevistas que están aportándonos a encontrar una nueva información para interpretar lo que nos está pasando? Y de esta manera dejamos de decirle a la persona, vea, haga, no, o sea, mire, esta información a mí me sirvió, a usted también le puede servir. Si le sirve bien y si no, pues suelte el resultado. Pero qué bonito poder compartirlo. Muchas gracias, Doc, por tu tiempo, por tu generosidad. Siempre te quedas más del tiempo, dando más información, no guardas absolutamente nada, nos guías no solamente en estos lives, sino también en todos los entrenamientos, en todos los talleres. Eso, mejor dicho, es mágico poder a través de ti despertar nuestra conciencia. Gracias, mi Doc. Sabes que mi amor y yo te amamos mucho y agradecemos a Dios que nos haya permitido elegirte como una de nuestras mentoras en el camino de servicio amoroso. Gracias a ti también, a todas las personas que están aquí y que compartan esta información, porque yo sé que le va a servir a muchas otras personas, así hacemos más humanidad. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos, bendiciones, yo también les amo y hasta la próxima. Chao, chao, hasta la próxima. Chao, bendiciones.